vamos a hablar de lo que es la terapia de interacción padres-hijos, PCIT, ¿no? Es de Eiberg, ¿no? Y esta propuesta de terapia tiene como fundamentos el juego, ¿no? La terapia de juego, donde lo que se busca es una interacción positiva entre los padres y los niños. Esta propuesta inicialmente viene con este contenido de relación padre-hijo, fortalecer la interacción, que bueno, viéndolo desde un contexto actual, muchos papás por sus actividades laborales se encuentran fuera de casa y que esto también ha generado que no haya mucha interacción entre ellos. Lo que sí ha propiciado, por ejemplo, la situación de pandemia, ¿no? Entonces, bajo ese contexto es que poder plantear actividades de interacción padre-hijo ha sido de manera un tanto más efectiva en el sentido que nos ha permitido poder hacer esta terapia donde el papá sí se puede participar de la interacción, puede participar de la terapia, que no teníamos, por ejemplo, en un contexto de presencialidad, porque dadas las cuestiones laborales, en realidad muy pocos padres lograban participar o lograban asistir a las sesiones. Entonces, esta situación de juego es parte de las teorías que apoyaban o que apoyaron la creación de esta terapia, y también desde las terapias contextuales tiene muchos ingredientes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las técnicas de modificación de conducta o el análisis conductual aplicado, que es, por ejemplo, la segunda fase de lo que vamos a conocer como la terapia de interacción padres e hijos. Entonces, en sí misma, esta lo que va a buscar como objetivo es el enseñar a los padres a utilizar las estrategias, ¿no? Lo que implicaría ser un modificador de conducta en casa, ¿no? Entonces, cuando hay una pregunta muy interesante en el libro sobre la terapia que dice, ¿no? Señor, ¿usted desea que su niño tenga un terapeuta por 45 minutos o prefiere que tenga un terapeuta, un modificador de conducta las 24 horas del día? Y obviamente los papás eligen esta segunda opción. Y al elegir esta segunda opción, entonces implica que nosotros podamos ayudar a que el papá pueda adquirir y pueda utilizar estas habilidades de manera efectiva en casa. Se busca que a través de la terapia se puedan incrementar las conductas prosociales con la atención de los padres, mientras que las conductas indeseables se van a reducir a través de, el ignorar, el extinguir la conducta. Nuevamente, aquí está el uso de estas técnicas. Está dedicada a estrategias de disciplina, ¿no? Se les va a enseñar a los padres cómo dar consecuencias consistentes a las conductas de sus hijos. Y como les dije hace un momento, el PCIT tiene dos fases, ¿no? La fase que está dirigida a una interacción guiada por el niño y una fase en que la interacción está guiada por el padre. En esta primera fase vamos a ver que el objetivo es mejorar la relación entre padres e hijos. Y en la segunda fase, donde la interacción es guiada por el papá, es dotar al papá de habilidades que les va a permitir ejercer disciplina dentro del hogar. Si bien es cierto, son dos fases, dentro de la misma terapia, vamos a ver ahí a Ferro y Ascanio, que nos dice que tiene 7 pasos. A través del libro nos plantean estos 7 pasos. El primer paso es el realizar la evaluación pretratamiento del funcionamiento familiar. Esto que vamos a mencionar aquí es tal y cual la terapia lo menciona, tal y cual es el modelo original, y luego vamos a ir viendo las adaptaciones que se han podido realizar para poder ejecutarse. En cuanto a la evaluación, ¿no? Ferro y Ascanio nos plantean que debemos anexar una evaluación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Una evaluación cuantitativa referida específicamente al uso de algunos instrumentos de evaluación como funcionamiento familiar. Se busca evaluar la presencia de problemas de conducta,
¿no? También se busca evaluar a nivel observacional, por ejemplo, cómo es la relación padre-hijo, madre-hijo, ¿no? Esto a través de un video o de una situación de 5 minutos, donde se le pide al papá determinada secuencia de actividades y lo mismo a la mamá, y si hubiera algún otro cuidador a cargo del niño, también se le pide esas mismas secuencias de actividades. En cuanto al paso 2, consiste en enseñar habilidades de terapia de juego conductual, ¿no? Esto tiene que ver con el entrenamiento o lo que vamos a llamar como habilidades PRIDE, que los voy a desglosar más adelante, y luego propiamente el entrenamiento en estas habilidades. Estos 3 pasos están dirigidos al CDI, ¿no? Que es la interacción dirigida por el niño. Como dice su nombre, en estos 3 primeros pasos, el papá todavía no va a plantear ningún tipo de actividad, sino que más bien se va a seguir las actividades que el niño propone. En esta segunda fase, que es la interacción ya dirigida por los propios padres o por los adultos del hogar, vamos a observar que tenemos el paso 4, donde se enseñan las técnicas de disciplina. Se plantea esta técnica de disciplina para una sola sesión. El paso 5, donde se realiza el entrenamiento de técnicas, ya si bien es cierto en la primera fase, que es en el primer paso, que es un poco más de corte educativo, donde le voy a enseñar cómo se llama la técnica y en qué consiste la técnica, en el paso 5 ya vamos a practicar con el papá el uso de la técnica. El paso 6, que implica hacer una evaluación post-tratamiento, porque si se dan cuenta, este paso 5 de enseñarle cómo se ejecuta la técnica al papá, no es una actividad de una sola sesión, sino más bien es una actividad de 4 a 6 sesiones, ¿no? Es el promedio que se plantea en la teoría original. El paso 6, que viene con la evaluación ya post haber trabajado esto esto referido a las técnicas de disciplina. Y el paso 7 tiene que ver con la realización de sesiones, ya no dentro de un programa, sino más que nada esto es de seguimiento para ver si los papás continúan utilizando las técnicas que se plantearon dentro de la primera fase de la terapia. La terapia original plantea que en un número aproximadamente de 12 sesiones se va a poder tener resultados. Y esta propuesta de 12 sesiones no es que sea como que una cuestión arbitraria planteada por los autores, sino que ya se ha demostrado que el tiempo promedio a nivel de diversas investigaciones, tanto en niños con trastornos negativistas desafiantes o con problemas de conducta severos, el tiempo de efectividad o de duración de la terapia para que demuestre resultados adecuados es aproximadamente de 12 sesiones. Como les dije hace un momento también, es una terapia basada en evidencias, hay un protocolo de seguimiento. Originalmente esta terapia está planteada en un espacio físico, ¿no? Y en este espacio físico que tiene una condición como por ejemplo una cámara Gesell, donde el terapeuta puede estar observando lo que ocurre dentro del espacio de juego que se ha asignado para los padres y el niño, va guiando el proceso, también ingresa y dirige al papá en el trabajo o en el uso de las técnicas con los niños. Este espacio de juego acondicionado para la terapia es un espacio donde los juegos no son de corte competitivo, sino más bien son juegos de encajes, nada de actividades, por ejemplo, tecnológicas, no, son actividades que pueden incluir a más de una persona, estamos hablando de rompecabezas, nuevamente repito con los encajes, pelotas, plastilina, ¿no? Lo que podríamos llamar algo así como juegos educativos, ¿no? De corte manual.
En la adaptación a la virtualidad, que ya hay también algunos estudios sobre esto, lo que se plantea es, por ejemplo, algunos cambios en este proceso, que en realidad en nuestro contexto funcionan bastante bien porque no es que todos los centros tengan una cámara Gesell, por ejemplo, la posibilidad de darle audífonos a los papás para que puedan seguir las instrucciones que nosotros les damos. Las cámaras Gesell y este tipo de aparatos tecnológicos se suelen utilizar o se suelen contar más en un contexto universitario que en un contexto de atención terapéutica o en un contexto clínico educativo. Por lo que en este caso la adaptación a la virtualidad de la terapia me puede resultar como que un punto beneficioso, dado que los materiales que se necesitarían en este caso es una tablet o un celular, ¿no? Unos auriculares inalámbricos, que bueno, justo por el contexto de pandemia, muchos papás ahora sí tienen sus audífonos inalámbricos, y se procura que tengan una cobertura de internet estable en casa o el propio internet del celular. Porque de todas maneras el terapeuta, nosotros tenemos que observar cómo se da la dinámica de interacción. Para estas sesiones, aparte de pedirles este tipo de materiales, también se le pide que el espacio de juego sea un espacio donde se cuenten con materiales didácticos de actividad y que, por ejemplo, televisión esté apagada, ¿no? Se les pide también el control de la cantidad de personas en el espacio, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a trabajar con la mamá, se le pide que esté la mamá en ese momento y luego cuando hacemos el cambio a la otra figura de cuidado, esta persona sea la que ingrese al ambiente y la otra se retire, para poder tener un tanto más de control de lo que se va a hacer dentro de la sesión. Una vez teniendo en cuenta lo que se necesita para poder trabajar, lo que vamos a ver aquí es que este es un caso en el que se comenzó a trabajar ya esta terapia a nivel virtual. Es una niña de 4 años con el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y estos son los 3 pasos que corresponden a la interacción guiada por el niño. Entonces, en cuanto al paso 1, algo que sí se hizo igual en la modalidad virtual fue el evaluar el funcionamiento familiar. Se utilizó específicamente entrevistas y algunos instrumentos de satisfacción familiar, y el SDQ, que es otro instrumento de corte cuantitativo para evaluar las conductas de inatención, de problemas por ahí emocionales, del aislamiento social y también la presencia de conductas prosociales. ¿Por qué también la presencia de conductas prosociales? Porque algo que busca generar esta terapia es este tipo de conductas en los niños también. Y considerando que es una niña con un trastorno del espectro autista, nos va a poder decir también qué tanta limitación en el aspecto social se está presentando. También se le solicitó una evaluación con un video por cada papá, donde se le pide que tenga una duración de 5 minutos, una situación de juego dirigida por el niño, 5 minutos de situación de juego guiada por el papá y 5 minutos en una situación de limpieza. Cuando se le pide esto como parte de la evaluación, se hace mucho énfasis en que la situación de juego dirigida por el niño sean las actividades específicamente que el niño elija. El papá no va a poder proponer una actividad en estos 5 minutos de trabajo, en estos 5 minutos de video. No lo puede proponer porque lo que se busca aquí es ver qué tanto el papá puede continuar, puede hacer alguna acción que su niño plantee y qué tanto él
como padre o ella, en el caso de la mamá, participa, logra incluirse en el juego del niño. Los 5 minutos, los otros 5 minutos, aquí sí, papá le voy a permitir plantear sus juegos. Usted elige qué juego plantea y tratar de que su hijo ingrese al juego que usted plantea para realizar. Y los 5 minutos de limpieza de situación de limpieza es para ver seguimiento de instrucciones. O sea, cuánto de las pautas que el papá da logran cumplirse. De guardado, de recoger, algunos para sentarse, otros para designar diferentes posiciones de uno y otro objeto. Aquí se pide más que nada observar ese seguimiento de instrucciones y nosotros a partir de estos videos vamos haciendo la cuantificación de las conductas de los papás. En la primera, que implica la situación de juego dirigida por el niño, que es el CDI, vamos a ver las habilidades que tiene el papá para poder relacionarse, interactuar de manera positiva con su niño. Los otros 5 tienen que ver con específicamente cómo dan las órdenes los papás, cómo plantean actividades los papás, ¿no? Dentro de una actividad de juego, de compartir, cómo plantea, ¿cómo le podría decir? Cómo plantea actividades consecutivas el papá. Y los otros 5, como les decía, temas de disciplina. En el paso 2, aquí hay una variación y específicamente esta variación se debe a las características de la niña. Producto de que observamos los videos, vemos que efectivamente hay dificultades en cuanto al seguimiento de instrucciones, no hay seguimiento de reglas, pero también hay otras dificultades que corresponden propias al trastorno, que tiene que ver con el aislamiento social, el juego repetitivo, ¿no? Y restringido también, que una sola actividad quiere jugar una y otra vez. Entonces, aquí también se agregó, por ejemplo, lo que corresponde a hablar de lo que es el trastorno del espectro autista. Se tomó inicialmente el paso 2, como lo mencioné al inicio, consta de una sesión donde se les va a explicar de manera expositiva qué son las habilidades PRIDE, ¿no? Pero en este caso tuvimos que iniciar explicando lo que es el trastorno del espectro autista y también hablando sobre lo que son mitos respecto al trastorno del espectro autista. Porque ocurre en los papás que comienzan o que tienen ya el diagnóstico de su niño a permitir conductas que no necesariamente tienen que ver con el diagnóstico. Entonces, como que el niño o la niña llora mucho y ¿qué hace de repente el papá? Ya, toma, ¿no? Pobrecita, es que mi hija es especial, ¿no? Es que mi hijita no logra hablar. Entonces, ante el llanto, ante los jaloneos, ante de repente los gritos, comienzo a entregar las cosas que quiere, ¿no? Entendiendo de que su condición es una discapacidad y que ella, pobrecita, no va a estar bien, no está bien. Por eso es que se enfocó primero un número de sesiones. Aquí específicamente se trataron de 2 sesiones para abordar todo lo que corresponde al conocimiento del trastorno del espectro autista, los mitos, y bueno, también aquí tiene que ver un poco acerca de los pensamientos que ellos tienen sobre, también un poco de descarga emocional por asumir el diagnóstico de su niño. Y ya luego entramos recién a enseñar las habilidades PRIDE. Las sesiones psicoeducativas, por tratarse de sesiones más
de formación, de conocimientos, no tienen una duración específicamente de 45 minutos, y acá sí cabe precisar que las sesiones fueron de 1 hora. Y luego en el paso 3 ya entrenamos las habilidades PRIDE. Vamos a hablar de estas habilidades PRIDE que les he mencionado y que no les he explicado qué es. Las habilidades PRIDE son 5 y tiene que ver se le llama PRIDE por las primeras letras de las palabras en inglés. Esto es elogiar, parafraseo, la imitación, la descripción y el entusiasmo. Que nosotros de repente dentro de las técnicas de modificación la conducta las conocemos con otros nombres, ¿no? Elogiar, ¿estás hablando de repente de un refuerzo positivo de carácter social? Sí, pero en el caso de la terapia, en el PCIT, el mencionarlo con estas palabras como elogio, es más sencillo para el papá utilizar este tipo de palabras dentro del día a día, y también para ellos es más fácil aprender. Entonces, mencionarlos como elogio ya hace entender de que no tengo que entregarle algo, sino que tengo que felicitar algo. El entusiasmo, que es una característica de alegría frente a una conducta. Muy bien, bravo, ¿no? Que es parte de nuestro lado de animador que nos sale en la terapia. Es mucho que educar en los papás. Me es más sencillo tal vez esto en las mamás, a las mamás les ha salido más rápido, a los papás les cuesta un poco más. No quiero generalizar, pero en el trabajo que tengo hasta el momento, el papá le cuesta un poquito ser entusiasta en sus gestos, incluso en sus tonos de voz, pero muy bien, ¿no? Entonces, un poquito más de alegría, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entrenar a los papás a utilizar. El parafraseo, ¿no? La imitación y la descripción. En el caso de adaptarlo a modalidad virtual, por ejemplo, aquí las diapositivas o el material, en este caso no usé un formato de PPT, usé un formato de Genially, porque es un poco más de movimiento, a pesar de que somos adultos, igual el hecho de que tenga cierta animación el material te permite lograr como que cierta mayor atención a los padres. Entonces lo usé por ese lado. Y en el caso del cómo se iba narrando esto, es con explicación específicamente en qué consiste, un ejemplo, y luego a ellos les tocaba hacerlo como ejemplo también, como parte de la sección explicativa. En el caso del parafraseo, por ejemplo, tiene que ver más con el ir repitiendo las palabras que el niño o la niña dice. En el caso de trabajar con chicos con trastornos del espectro autista, no todos logran la articulación de palabras. Y este caso específicamente, esta niña todavía no logra articular, pero sí hace ciertos sonidos no perfectos, como de repente galleta, ¿no? Aquí el parafraseo y la descripción fueron dos técnicas que impulsaron mucho la terapia del lenguaje. Esta niña, aparte de que los papás llevaban este entrenamiento, ella también llevaba otras terapias. Pero pasa mucho que cuando los papás tienen regular de tiempo con ella, o el cuidador primario tiene mucho tiempo con ella, ya los sonidos o los jalones lo interpreta y no hace necesaria la vocalización. El parafraseo y la descripción ayudaron mucho a la intención comunicativa. Entonces, a nosotros sí nos es importante cuando trabajamos con niños con trastorno del espectro autista, generar la intención comunicativa. No que hable bien específicamente, no que articule bien, sino que tenga ganas de hacer sonidos frente a determinados objetos que se le presenta, porque eso va a ayudar a que el lenguaje se use.
No podemos pensar de que solamente el lenguaje lo va a aprender repitiendo palabras, sino que también necesita querer comunicar algo y que los demás vean que están respondiendo a esa intención. De alguna manera estamos logrando reforzar su intención de articular. Y en la medida en que eso pase, el niño comienza, o la niña comienza en este caso, a emitir más sonidos. Y eso fue una de las cosas que nos pasó con el parafraseo y la descripción. Porque mientras ella decía, ¿no? Entonces la mamá, galleta. ¿Quieres galleta? Toma. Uy, ella ya comenzó más bien a decirle más a la galleta y a diferenciar esa A de galleta de un que era papel higiénico porque quería ir al baño. ¿No? Y ya se hizo una pequeña diferenciación entre el sonido que emitía por la galleta al sonido que emitía por papel o el sonido que emitía por leche y comenzó a hacer diferentes sonidos. Lo que, como les decía, ahí fue ayudando que la terapia del lenguaje nos fue dando más bien más repertorio de diferentes sonidos que ella podía elaborar y nosotros en casa con los papás íbamos reforzando a través del parafraseo el aumento de estos. La imitación, que no es que el niño me imite, como normalmente pasa, nosotros generamos que el niño aprenda a imitarnos, ¿no? Acá es la imitación del papá hacia el hijo. Lo que haga el niño, nosotros lo repetimos. La descripción que tiene que ver con el decir qué está haciendo el niño. ¿Qué está haciendo el niño? O sea, Juanito está dibujando, ¿no? Rosa está pintando. Tiene que ver con decir lo que está realizando en ese momento. Y el entusiasmo, que no es algo que se pueda perder, sino que más bien está inmerso en cada una de las actividades que vamos haciendo. La descripción, el parafraseo, el elogio, viene con mucho entusiasmo y los que somos terapeutas o que trabajamos con niños, se nos queda el entusiasmo hasta en nuestras palabras y por eso también a veces me sale que cuando expongo hablo así. ¿No? Se modifica en el CDI, entonces, más que modificar, agregamos más fuerza al parafraseo, agregamos más fuerza a la descripción y lo que sí se cambia, ¿no? Y que también revisando la literatura del PCIT en niños con trastorno del espectro autista, es que hay que tratar de que en el CDI, ¿no? Que es la interacción guiada por los niños, no se permanezca en una sola actividad, sino que aquí, a pesar de que es una actividad guiada por los niños, se le dé las actividades a hacer, ¿no? Si son 5 minutos, se plantean secuencias de 3 o de 5 actividades, dependiendo del tiempo que dura el niño en una actividad, y para eso se hizo la evaluación. En el paso 1 se evaluó esto para que le pidamos más adelante al papá un número de actividades en ese tiempo determinado. Actividades que sabemos que al niño le gustan, o sea, no son actividades que el papá va a imponer, sino son actividades que vemos que el niño más hace en el día. Entonces, en la entrevista, que es el paso 1, nosotros ya le hemos preguntado al papá o a la mamá o a la cuidadora qué actividades más hacen el día, qué es lo que le gusta más hacer. De repente está jugando con plastilina, de repente hace rompecabezas, de repente también le gusta estar dando vueltas, de repente le gusta también alinear los carritos, ya. 5 actividades, 3 actividades, elegimos 3, le pedimos al papá que elija de esa gama 3, 2, 4 actividades para que puedan terminar. Sigue otra actividad, ¿no? Que también sabemos que le gusta al niño, luego viene otra actividad y así, durante esos 5 minutos. ¿Por qué estamos planteando 5 minutos? Porque la tarea de la primera fase, que es el CDI, es que estas 5 habilidades PRIDE que se están enseñando se puedan practicar en repertorios de 5 minutos en casa. Claro que aparte tenemos la sesión compartida, ¿no? donde el terapeuta está observando, pero se le pide también al papá
que en la semana pueda ir trabajando esta habilidad. No se le pide más de 5 minutos. Iniciamos con 5, a veces algunos papás, conforme va pasando las sesiones, me ha pasado que quieren o que se les va el tiempo y que terminan con 30 minutos en juego con sus niños, y eso está bien, pero se les pide mínimo los 5 minutos, como para ir también generando lo que es la paciencia en el papá, porque a veces que el niño dirija una actividad es algo que el padre no necesariamente está preparado para asumir, que su hijo plantee algo y eso, pero eso no se juega así, ¿no? Sale al lado el tema crítico, ¿no? Pero los carros no son para alinearlos, pero estos objetos no son para jugar de esta manera. Eso es lo que tenemos que tratar nosotros de liberar, ¿no? De generar más bien que el papá, más que entrar a la crítica en este proceso del CDI, se dé el uso del elogio, se dé el parafraseo, la descripción, la imitación y todo ello con bastante entusiasmo. Toda comentario irónico o por ejemplo, de rechazo, por ejemplo, algunos niños están pintando y, ay, mira, te saliste de la línea. Aquí esos comentarios no dan al lugar. Esos son comentarios que en este proceso no se deben dar. Y eso se puntualiza bastante en la práctica de las habilidades PRIDE. Por eso es que en este segundo paso se les enseña en qué consisten las habilidades y luego se va entrenando en el uso de estas. Y este entrenamiento, aquí voy antes, se va entrenando en estas habilidades con role-playing, más o menos, con casos también que se les pone ahí, ¿no? Con algunas situaciones de los videos, del video de evaluación que se le planteó al papá, y con las situaciones de 5 minutos diarios que se les pide a ellos trabajar en casa, también se usan esos videos para poder practicar cómo hubiéramos, ay, pero acá creo que no usé esta habilidad, creo que debí usar esta otra, creo que pude haber usado más elogio, creo que pude haber aprovechar esta oportunidad para describir la conducta de mi niña. Aquí me faltó entusiasmo, no soy muy entusiasta en esta frase. Le he dicho que muy bien, pero no me veo a nivel de repente gestual utilizar el entusiasmo. Entonces, los videos que se van generando de cada una de las actividades en casa se utilizan también para moldear las técnicas en la propia sesión. Cuando enseñamos las habilidades PRIDE, también ya estamos entrando a utilizar dos habilidades más que tienen que ver con la atención estratégica y el ignorar selectivo, ¿no? La atención estratégica es que, bueno, si deseamos que una conducta aumente, vamos a atender y utilizar todas nuestras estrategias PRIDE para concentrarnos en la conducta que queremos aumentar. Y el ignorar selectivo, ¿no? Que tiene que ver muy similar, Juliana, esa es extinción, sí, con el extinguir la conducta. No vamos a prestar atención a esa conducta que puede ser de repente considerada como una conducta problema. Para considerarla una conducta problema, hemos hecho previamente nuestra evaluación y ver si realmente es una conducta problema, ¿no? No es que es para todas. Entonces, en la evaluación que todavía hemos realizado nosotros, vamos a identificar qué es una conducta problema y específicamente qué conductas vamos a estar ignorando, ¿ya? Y con eso estamos ya, digamos, en el tercer paso, que tiene que ver ya en el trabajo, en la propia sesión del uso de las habilidades PRIDE. 5 minutos dirigidos a la madre, donde vamos a comenzar, señora, vamos a comenzar con usted, preparamos el ambiente, verificamos en esos 5 minutos que el ambiente cuente con todos los materiales que vamos a utilizar para esa sesión. El entrenamiento, que van a ser los 15 minutos con la mamá dirigiéndola en las actividades. Para eso le pido a la mamá que utilice los audífonos, se los coloca, ¿no? Se coloca el audífono uno y obviamente el otro para estar en interacción con su niña, y la voy guiando en el proceso
de trabajo, de actividades con su niña durante 15 minutos. Vamos a la señora felicitándola también por usar bien los elogios, por ahí de repente, muy bien, ya, que suele ser una de las actividades o de las herramientas que más usan es el elogio, pero les falta como que culminar, ¿no? Muy bien, ¿qué? Ya, entonces a la mamá le vamos pauteando, ¿no? Ya, Ana, muy bien, ¿qué, señora? Muy bien, está sentada, ¿no? Entonces ya va culminando el proceso del elogio, estamos describiendo, sí, te falta aquí, cuidado con esa palabra, entonces le vamos diciendo qué cosas está de repente en exceso, qué cosas por ahí le está faltando, y la vamos guiando para perfeccionar el uso de las habilidades. Lo mismo hacemos con con el siguiente persona, el papá o el otro cuidador, se trabaja lo mismo y luego venimos con los 5 minutos de cierre para ambos, ¿no? Para mencionar pues en qué estamos bastante bien, todavía que nos falta mejorar. Y eso, por ejemplo, es una gráfica donde le mostramos en estos 15 minutos de sesión, ¿no? Cuántas órdenes se dieron o críticas, que es lo que tenemos que reducir, cuántos elogios, cuántos parafraseos, cuántas descripciones, qué nos faltó utilizar de las habilidades PRIDE, ¿no? La atención selectiva, entonces estamos bien en esto, ya, todo eso lo vamos haciendo como un feedback de la sesión para que el papá y la mamá puedan ir viendo cómo están iniciando en esta primera sesión de repente de entrenamiento directo de terapia y cómo van las siguientes sesiones. El PCT, como todas las terapias contextuales, busca utilizar la estrategia dentro de la sesión, o sea, se trabaja lo que se está haciendo en el espacio de manera directa. Así que por eso es que el cuantificar esto nos sirve como un reconocimiento, pero también nos va a servir para ir mejorando el uso de estas estrategias en las siguientes sesiones. Luego viene la segunda fase, bueno, que es la interacción dirigida por los padres, que es el PDI. Y en este caso, aquí vamos a enseñar las técnicas de disciplina y análisis funcional de la conducta, que acá le llaman el ABC, ¿no? El antecedente, la conducta y la consecuencia, ¿no? Que se plantea en una sesión. Producto de esta sesión, los papás comienzan a ejecutar su ABC por las conductas que observen en la semana en su niño. No están utilizando todavía las técnicas, no las pueden utilizar, más bien la idea es que aprendan a hacer análisis funcional. Entonces, toda una semana de análisis funcionales y nos lo traen para la siguiente sesión e ir haciendo la revisión de cómo se está ejecutando este análisis funcional. Se entrena también el análisis funcional con algunos casos que le planteamos en la propia sesión para que ya tengan el ejercicio y en su cuaderno ellos van trabajando, luego nos mandan las fotos de cómo realizan este ABC. Después de esta primera sesión vemos si es que continuamos con una o necesitamos trabajar una segunda sesión para seguir perfeccionando el análisis funcional. Aquí lo he puesto en una sesión, en este caso de esta niña sí lo hice en una sesión, igual estamos en sesiones de 1 hora, no en sesiones de 45 minutos, ¿no? Solamente las sesiones de entrenamiento directo con la niña sí son las que se mantienen en 45 minutos por la edad y por las características, ¿no? Se mantienen 45 y las demás sí han sido de 1 hora. En el caso del paso 5, el entrenamiento de técnicas de disciplina con los padres, esa sí me tomó de 4 a 6 sesiones. En el caso, en el PCIT en versión, o sea, en la versión original de esta terapia, toma menos sesiones. En el caso de la virtualidad, a mí me tomó un poco más de sesiones entrenar las técnicas de disciplina y entrenar las habilidades PRIDE por la situación de guía, ¿no? Entonces, antes de que las utilicen con la propia niña,
tratamos de asegurar que puedan utilizar la estrategia lo mejor posible. Claro que el entrenamiento, digamos, que es más efectivo, más rápido, en que lo utilicen bien es con el propio niño, pero antes de ir con el niño, la intención es que ya puedan tener no solamente el concepto, sino algunas ideas de cómo usarlo, que va tomando de 4 a 6 sesiones como les planteé. Entonces, si originalmente la terapia nos decía que en 12 sesiones podíamos tener resultados, ¿no? Aquí me ha tomado un poquito más, unas 16 sesiones, ¿no? Hasta 16, 17 sesiones para lograr el objetivo. Y luego de eso se viene una sesión de evaluación post-tratamiento del funcionamiento y del feedback de la familia y el niño. Este es el primer paso del PCI, ¿no? del PDI, perdón, que son las técnicas para dar órdenes de manera efectiva. Vimos todas las técnicas acá, que tiene que ver con la extinción, que tiene que ver técnicas igual de regulación del comportamiento, ¿no? Vamos a ver aquí el nombre para clasificarlas no es igual que el nombre de la técnica original, sino que se le llama dar órdenes claras y directas, elogiar la obediencia y, bueno, la aplicación de un tiempo fuera si el niño no obedece. Términos bastante sencillos, bastante dirigidos al grupo al que estamos trabajando. ¿Mm? Se divide así, en 3, dar órdenes claras y directas. Entonces, como las palabras son muy del día a día, para el papá también es muy sencillo cuando nosotros lo guiamos, cuando está con el audífono, decirle claro y directo, ¿no? Hay que elogiar, ¿no? También decimos, ya, toca tiempo fuera, ¿no? En el caso de niños con trastorno del espectro autista, es conveniente que esta parte de habilidades de disciplina que hay que enseñarle al papá, dependiendo de las dificultades a nivel de lenguaje que hay, en este caso era una niña que no articulaba y estaba en un proceso de terapia de lenguaje, también habían ciertas dificultades en la comprensión, sobre todo de elementos abstractos, ¿no? Y muy clásico es escuchar al papá, te estás portando mal. Entonces no estábamos usando las palabras que tal vez ni para la edad en el desarrollo en la que se encontraba ella y acompañada de sus dificultades, no le era sencillo entender, se instauró imágenes, ¿no? Para poder acompañarla en la instauración de reglas. Estas imágenes no son de juego, estas imágenes eran específicamente de 10 por 10. ¿Por qué el tamaño? Lo planteé el tamaño por la atención, ¿no? Porque también había ciertas dificultades para el contacto visual, entonces por temas de atención la planteé en ese tamaño, y también la mamá era la que estaba a cargo de las tarjetas y el papá, ¿no? Como en este caso no había una cuidadora asignada, sino que la mamá era la cuidadora principal y, bueno, el papá se encontraba los fines de semana, entonces los dos manejaban las tarjetas para poder guiar el proceso de reglas. Entonces había, en función a lo que veníamos observando en cuanto a la instauración de reglas, algunos momentos clave que se les precisaba al papá es cuándo vamos a dirigir, hay que identificar si lo que deseamos es dar una orden, ¿no? Porque a veces se le hablaba como si fuera una orden, pero estaban jugando. Entonces hay momentos en que el niño no necesariamente tiene que seguir una regla, sino que es un momento libre. Eso había que enseñarles a los papás a diferenciar, ¿no? Y cuando vamos a conversar, buscar algunas palabras que ayuden a fomentar una conversación, que aunque ella no articule, ya estábamos progresando con la intención comunicativa, no articulaba claramente, pero si había una intención comunicativa, había que seguir aumentando esas ganas de querer articular, esas ganas de querer hablar y mantener esas vocalizaciones. Y bueno, entramos a los resultados, ya rápidamente. Estos son los resultados en función a las sesiones de evaluación después del CDI y después del el CDI pre y el CDI post, ¿no? Cómo se inició con los elogios, ¿no? En los videos que habíamos visto, en los 5 minutos, elogios se comenzaron con 2, en otro video de 5 minutos igual, los elogios aumentaron a 10. Los parafraseos no se hacían,
¿no? No se hacían los parafraseos porque se asumía que si la niña no hablaba, entonces ¿para qué vamos a repetir el sonido que ella hace? Esto aumentó a 11 parafraseos, la imitación lo mismo, ¿no? Aumentó a 13. En el caso de la mamá, las descripciones a 12 de 3, ¿no? Y en el caso del entusiasmo se logró utilizar el entusiasmo en casi todas las actividades que ella estaba haciendo, y por eso es que de 3 palabras con entusiasmo que se usaron, aumentaron también a 10. En el caso del papá, vemos que igual los elogios aumentaron de 2 a 10, parafraseos e imitación no se hacía, descripciones sí se hacían 3, terminamos con 12, y en el caso del entusiasmo de 3 a 10. Lo que sí es importante también hay que agregar es que la situación de evaluación de la mamá fue antes que la del papá, porque el papá necesitó un número mayor de sesiones de entrenamiento para poder lograr ya pasar a la siguiente fase. Y esto es el PDI, esta es la interacción guiada por padres. En el caso de la mamá, ¿no? Solamente lograba en una sesión, en un video ya aquí, en una actividad de 10 a 15, de 10 minutos específicamente, sí, porque son los 5 minutos de juego guiado por el padre y de actividad de limpieza, que son 5, 5, 10, ¿no? En 10 minutos vemos que el papá, bueno, la mamá solamente logró que la niña la obedezca en 2 acciones, y después de la terapia se observó que esto fue hacia 8 actividades, o sea, 8 secuencias de acciones guiadas por la mamá que fueron efectivas porque se cumplió la instrucción brindada. Y en el caso del papá, solamente en el video de evaluación se logró una actividad que obedeció a la niña la instrucción del papá, y ya las acciones de la instrucción en sí misma fue efectiva. Después del PDI, después del PDI, lo que logramos es que ya 7 instrucciones sean efectivas. Por ejemplo, aquí la diferencia viene en que, por ejemplo, la mamá, en este caso, sí se plantearon 8 instrucciones y las 8, ¿no? Y las 8 las cumplió, ¿no? Las 8 instrucciones que ella le dio, automáticamente las 8 se cumplieron. Pero en el caso del papá, lo que sí ocurrió es que el papá brindó 9 instrucciones y de las 9 instrucciones le siguió 7, ¿no? Todavía ahí hay 2 instrucciones que faltaban trabajar. Esto implicó un número de sesiones aparte, pero de trabajo con el padre. Ya la mamá como que ya había logrado cumplir el objetivo de la terapia. Bien, comentarios finales. Bueno, ya estoy con el tiempo, ya volé en el tiempo, perdón. Ya. Para el PCIT, en función a mi experiencia con estos papis que tienen niños con trastornos del espectro autista, sería bueno poder incluir, ¿no?, lo que corresponde a la terapia de aceptación y compromiso en padres. No me fue tan necesario en este caso, específicamente, porque habían algunos antecedentes en la familia, y también había información por parte del papá. El papá es pediatra, entonces ya había cierto conocimiento del trastorno, ya lo venían observando de hace bastante tiempo. Pero con otros casos que he ido teniendo posterior a este, sí ha sido conveniente trabajar terapia de aceptación y compromiso por las características del trastorno. La noticia de asumir que nuestro niño tiene un trastorno del espectro autista muchas veces los lleva a los padres a no cumplir las actividades propias de la terapia. Entonces, es importante dirigir la conducta de los papás a la aceptación y a la acción comprometida. Y esto de la acción comprometida es lo que les cuesta un poco más. El número de sesiones, bueno, como les dije, en función a la versión planteada originalmente, no fue de 12 sesiones, fue un poco mayor el tiempo de trabajo, pero finalmente también
se observa que se van cumpliendo los objetivos, que es que sea un tiempo breve de todas maneras por ser pocas sesiones, ¿no? Que se logra, aunque no sean 12, fueron 16 sesiones en las que se logró el cumplimiento en el caso de la mamá, y en el caso del papá se aumentó a 2 sesiones más. Y bueno, algunas limitaciones en cuanto a la atención presencial versus la virtual. Yo diría que una de las limitaciones de lo presencial es que no contamos con espacios como el que se pide en la terapia de interacción padres e hijos. Entonces, más bien veo como beneficio el poder trabajarlo desde lo virtual, aunque si contáramos con esos ambientes en la mayoría de los contextos presenciales, claro que sí pudiera ser un punto a favor. Que eso pasa de repente en otros países, pero que aquí la mayoría de los consultorios no cuentan con esa característica. Y bien, eso creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias.